Shabbat Shalom. Le bendecimos en el maravilloso y poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, desde la comunidad judía mesiánica, Anshei Haderek, los del camino en Managua, Nicaragua. Les saluda el rabino José Alcántara, siervo de Yeshua HaMashiach. Hoy vamos a estudiar, o más bien estamos estudiando la parashá número 15, la parashá Bo, que se encuentra en Shemot, Éxodo capítulo 10, versículo 1, el capítulo 13, versículo 16. Bo significa ven. Esta parashá continúa hablándonos de las plagas que el Eterno derrama sobre Mitzrayim, sobre Egipto. En este caso, la plaga de granizo, la plaga de oscuridad y la muerte de los primogénitos. La plaga de langostas, la plaga de oscuridad y la muerte de los primogénitos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 12 de Shemot, de Éxodo capítulo 12. Habló Yahvé a Moshe y Aarón en la tierra de Mitzrayim, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, matzá, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pesaj de Yahvé. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Mitzrayim, y heriré a todo primogénito en la tierra de Mitzrayim, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Mitzrayim, de Egipto, yo Yahvé. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahvé durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los Hagamatzot, de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los mazot, los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde.
Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura, matzot. Y Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pesach. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Yahvé pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Yahvé a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Digamos todos: para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yahvé os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pesach de Yahvé, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, en Mitzrayim, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Yahvé había mandado a Moshe y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Yahvé hirió a todo primogénito en la tierra de Mitzrayim, desde el primogénito del pagó, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Pagó, Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Mitzrayim, Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moshe y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Yahvé como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moshe, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Yahvé dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. La lectura paralela en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, se encuentra en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, Revelación, capítulo 8, desde el versículo 6, no lo vamos a leer, solo estoy citando. Desde el versículo 6, capítulo 8 de Apocalipsis en adelante, luego todo el capítulo 9, y sabemos que el contenido de estos versículos son los 7 shofarot de la ira del eterno Dios Todopoderoso. Y nosotros vemos que hay una correlación entre los 7 toques de shofar y el juicio de Elohim y las plagas que el Eterno también derramó sobre Mitzrayim, sobre Egipto. Es decir, también en el libro de Revelación de Apocalipsis están profetizadas las plagas que el Eterno derramó sobre Egipto, y se encuentran detalladas en el libro de Shemot de Éxodo. La segunda lectura también en este Shabbat, que tiene relación con esta parashá Bo, se encuentra en el mismo libro de Apocalipsis de Revelación, en el capítulo 16, cuyo contenido es las copas de la ira, ¿no?
de la ira del Eterno. Las copas de la ira también hablan del juicio del eterno Dios Todopoderoso que está profetizado sobre esta tierra. Y que también tienen una correlación con las plagas que el Eterno derramó en Mitzrayim y que están detalladas en esta parashá y en la parashá del Shabbat anterior. Las 10 plagas de Egipto tienen su correlación con Apocalipsis 8, versículo 6 en adelante, y Apocalipsis 9 y Apocalipsis 16. Hay una estrecha relación con estas plagas que están profetizadas en el libro de Revelación. Entonces vemos, amados hermanos, una perfecta y clara vinculación entre el libro de Shemot, de Éxodo, y el libro de Revelación de Apocalipsis. Nuestro versículo de entrada, como siempre, es Juan 5:46, 47, para aquellos que adversan la Torá y dicen que el Mesías creó una nueva religión, o el Mesías habló en contra de la Torá, o levantan la teología del reemplazo. Citamos, como de costumbre, Juan 5:46, 47, dice Yeshua HaMashiach mismo: porque si creyeses a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Está más que clara la declaración, los dichos de Yeshua en este versículo. Y el 47 dice: pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces les estamos hablando a los que dicen haber creído en el Mesías de Israel, pero niegan la veracidad de la Torá de Moshe, o la eficacia o la vigencia de la Torá de Moshe. No se puede creer en el Mesías si no se cree en la Torá. No se puede creer en Yeshua HaMashiach si se declara abrogada y obsoleta la Torá, porque Moshe escribió acerca de Yeshua. Y en esta parashá, Éxodo 10:1 al 13:6, vemos esta conexión, no solo de las plagas que ya citamos, sino que el tema principal de esta parashá es la sangre del sacrificio del Cordero de Pesach. Si pudiéramos resumir esta parashá, aunque es difícil siempre hacer un resumen de la parashá en pocas palabras, podemos decir que esta parashá trata de las consecuencias de la desobediencia, del mandato del Eterno, de la ordenanza del Eterno. El faraón engrosó su corazón, se rebeló al mandamiento del Eterno, a la orden del Eterno de dejar libre al pueblo de Israel para que le celebre fiesta al Eterno Dios de Israel. Desde hace casi 4000 años, la guerra espiritual gira en torno a celebrar estas fiestas del Eterno, que están profetizadas inclusive desde la creación. Génesis 1:14, más adelante vamos a estar citando Génesis 1:14, porque hay muchos temas interconectados. Génesis 1:14, donde el Eterno dice que las dos grandes lumbreras sirven de señales para las Moadim, es decir, para las solemnidades del Eterno. Entonces, una vez que el Eterno saca a su pueblo de Egipto, lo llama los escuadrones, lo llama sus ejércitos, porque el pueblo de Israel se convierte en los escuadrones del Eterno, en los escuadrones de Yahvé Sebaot, en los escuadrones del Dios
de Israel. Entonces está hablando de un ejército, de una organización militar, pero en este caso no es de una guerra física, sino que es una guerra espiritual. Y la misma Parashá lo dice, el Eterno mismo, Dios mismo, lo dice: yo voy a ejecutar mis juicios contra los dioses de Egipto. Vamos nuevamente a Shemot 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré o golpearé a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y lo confirma el Eterno y dice: yo Yahvé. Hay una gran diferencia en este pasaje, amados hermanos. 12:12 de Shemot de Éxodo dice, el Eterno dice: yo pasaré. En el texto original hebreo la palabra es avar. Avar, ain, para los adelantados en el hebreo. Ain, bet y resh. Avar. Ain, bet y resh. En el texto, en el español, la palabra es igual. Si usted nota el 12:12 dice: pues yo pasaré. En la versión en español dice: pues yo pasaré. En el versículo 13 también dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré. Es la misma palabra. En español es la misma palabra. Ahí, este es un claro ejemplo de la debilidad de las traducciones, amados hermanos. ¿Y por qué debemos recurrir siempre al hebreo original? Es de suma importancia siempre la referencia del hebreo original. Entonces la palabra en el versículo 12, donde dice pasaré, la palabra en el hebreo original es avar, ain, bet, resh. La palabra en el hebreo original, en el versículo 13, aunque en español dice pasaré, en el hebreo es diferente, es otra palabra. Y es pasach, pasach, pei, samech y het. Pei, samech y hei. Es decir, es una forma distinta de pasar. Es una forma muy diferente de pasar. El Eterno iba a hacer la diferencia entre Egipto, entre Mizraim e Israel. Cuando aunque era el mismo, era el pasar, a la vez él está pasando, pero en el texto hebreo es diferente. Ese pasar por Egipto era para herir, para destruir, para matar a los primogénitos. Y ese pasar sobre Israel, ese pasaj sobre Israel, era porque iba a saltar. De hecho, esa es la idea del verbo pasaj, y de donde viene nuestra palabra Pesach, ¿no? Y que es el nombre de la solemnidad de la celebración. Por todos es conocido que Yeshua murió en la fiesta de Pesach, la misma que nosotros hoy estamos estudiando en esta parasha. Claro, miles de años de diferencia, casi estamos hablando de 1500 años casi de diferencia entre este evento de la primera Pesach y la muerte de Yeshua. Pero el caso es que Yeshua muere en una solemnidad de Pesach. Vamos a ir al texto de Yohanan, del Evangelio según Yohanan Juan.
capítulo 19. Así es, la diferencia en el versículo 13 donde dice pasaj es porque él pasa por alto y no destruye a Israel, porque él ve la sangre, dice pasaré, veré la sangre y pasaré. Vayamos nuevamente antes de leer Yohanan, Shemot 12, 13. 12:13 dice, y la sangre os será por señal. ¿Cuál sangre, amados hermanos? Es la sangre de Yeshua, la sangre del Cordero. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Hay promesas para Israel de protección? Hay promesas. Hay grandes promesas de protección, amados hermanos. Y la certeza y la seguridad es la sangre del Cordero, la sangre de Yeshua. La pregunta sería, ¿estás seguro que la sangre de Yeshua está en tu corazón? Amén. Está en las puertas de tu corazón. Amén. ¿Estás seguro que Yeshua te redimió con su sangre? Y esto es Torah para los negacionistas. Esto es Torah. Aquí está la señal de la sangre de Yeshua en la Torá de Moshe. Por eso es que es necesario siempre, amados hermanos, citar Juan 5, 46, 47, citar Mateo 5, 17, donde Yeshua dice, no penséis que he venido a abrogar la Torá y los profetas, no he venido a abrogarlos, he venido a darles plenitud. Ahí está Yeshua. En Shemot capítulo 2, ahí está la sangre de Yeshua. En Shemot capítulo 12, Éxodo 12. Porque la diferencia está en tener la sangre de Yeshua o no tenerla. La diferencia está en qué tipo de muerte has escogido, como se decía en los comentarios de la mañana. Pero tiene que haber una muerte de por medio. O es la muerte del Cordero, o es la muerte de Yeshua. O aceptas la muerte de Yeshua, o aceptas el sacrificio de Yeshua, o tú debes pagar con tu propia muerte. Eso es lo que está establecido ahí en la Torá. Y no solo estamos hablando de muerte física, estamos hablando de la muerte espiritual. En palabras del Bli Hadashah, como dice, y fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, esta parashá nos está hablando de dos tipos de muerte. El pueblo de Israel aceptó la muerte del Cordero, que proféticamente habla de la muerte de Yeshua. El pueblo de Israel ha aceptado desde la salida de Egipto el pago de la muerte del Cordero, porque en cada hogar había un muerto, pero la diferencia es qué tipo de muerto. En los hogares israelitas estaba un cordero muerto, estaban asando el cordero. En los hogares de Egipto estaban los primogénitos muertos. Entonces, o es el cordero, o es la muerte del cordero, o es tu propia muerte. Y reitero, no estoy hablando solo de muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual. La palabra dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, eso fue una dádiva, que por la muerte de un cordero, la salvación de todo un hogar israelita. Y lo único que tenían que hacer era sacrificar el cordero. Era profetizar el sacrificio del Cordero. Era pintar los dinteles con la sangre del Cordero. Era profetizar sobre las puertas de la casa la sangre de Yeshua. Lo único que tienes que hacer para marcar la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna es proclamar la
la sangre de Yeshua sobre los dinteles de tu casa, sobre los portones de tu casa, sobre las puertas de tu corazón. Aleluya. Bendito sea Yeshua, Hamashiach. Esta es una tarde para profetizar, para declarar la verdad de la Torá. La verdad de la muerte de Yeshua, que está contenida en la Torá y los profetas. Aleluya. Las religiones han contradicho lo que la Torá dice, lo que la Torá expresa, lo que la Torá declara, lo que la Torá profetiza. Pero aquí está Yeshua contenido en la parashá. Aquí está Yeshua en Éxodo 12. Y en cada capítulo de la Torá. En cada ordenanza de la Pesaj. En cada ordenanza de esta celebración. Faraón endureció su corazón. Y el Eterno tuvo gran misericordia, porque el último recurso, la última plaga que él envió sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos. Después de haberle dado 9 oportunidades, porque cada plaga no era para destruirlo en su totalidad, sino era para rebelarse. Pero el que escoge endurecer su corazón, al final tiene que reconocer quién es el Dios de Israel. Al final tiene que reconocer que Dios está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Pero que el Eterno ha escogido un diseño. Esto no se trata de invenciones humanas. Esto se trata de la revelación del cielo. El Eterno quiere que le adoremos conforme a su voluntad. Y Él estableció sus Shabbatot. Él estableció sus solemnidades. Y Él estableció su Torah. No es como Faraón ha dicho. Porque una decía: los dejo, pero los niños se quedan. Los dejo, pero van con solo los animales. No es como Faraón dice. Es como el Eterno dice. Y la Torá nos revela que al final los egipcios apremiaban a Israel para que salieran de Egipto. Es decir, sí, entregaron el oro, la plata, las riquezas. Ni los perros ladraron. Al final Egipto reconoció que el Dios de Israel está por encima de todos los dioses. Y la gente dice: no, pero es que eran imágenes solo de animales. Adoraban solo ídolos. Esos eran los ídolos. Eran solo imágenes de animales. No, los egipcios adoraban imágenes, efigies humanas. Y la Torá dice: ninguna imagen ni efigie de varón o de hembra, dicen de Barim, puedes adorar. Los egipcios adoraban imágenes humanas, de seres humanos. Adoraban inclusive al faraón mismo. Lo consideraban un dios. Y vemos que ese sistema egipcio gobierna este mundo caído hasta el día de hoy. Entonces, si en el primer Éxodo el Eterno hizo diferencia entre Israel y los egipcios, en el segundo Éxodo, porque falta un segundo Éxodo, está profetizado, si no lee el libro de Apocalipsis. ¿Por qué tiene esa correlación las plagas? ¿Por qué tienen una correlación entre Éxodo y Apocalipsis?
Porque son las plagas que están profetizadas sobre este sistema que se opone a la verdad del Eterno. Entonces, todo el que se oponga a la orden de celebrar las fiestas del Eterno Dios de Israel será quebrantado. Vendrán sobre ellos las plagas que están profetizadas en el libro de Revelación. No lo digo yo, aleluya, lo dice su palabra, y esta es palabra de Dios, aleluya. Dice Revelación, Apocalipsis 22. La gente se enoja, hermanos, y se enojan con la palabra de Dios. Mire qué interesante esto, ¿no? Se enojan con la palabra de Dios, cuando lo que el Eterno está demandando de cada uno de nosotros es obediencia. Apocalipsis 22, 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Estamos viendo las plagas? El que tiene ojos que vea. Hay gente endurecida aún viendo las plagas como Faraón. Hay personas endurecidas aún viendo el cumplimiento de Mateo 24 como Faraón. Y dice, en esta lectura de las plagas de Revelación, vamos a buscar acá. Dieciséis 11 de Revelación, Apocalipsis. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aún con las plagas. Dice que blasfemaron contra el Dios del cielo. Dieciséis 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Esto es Torá o no es Torá? ¿Cómo hacen los negacionistas de la Torá? Arrancan la página de Apocalipsis 16. Porque está profetizado, esa plaga está profetizada en Shemot, en Éxodo. Entonces mucho cuidado cuando irrespetuosamente se dice de que la Torá está abrogada o está abolida, porque es la palabra profética más segura, dice el apóstol Kefas. Pero hoy lamentablemente se le cree más a aquellos, así dice el Señor. Y aunque el Eterno continúa hablando y los dones son para todos los tiempos, no estamos en contra de los dones. Lo que estamos en contra de que aquellos que supuestamente hablan y dicen, así dice el Señor, pero el Eterno no ha dicho nada. Y se oponen a la revelación de la Torá, que es la palabra profética más segura. ¿Estamos profetizando esta tarde, amados hermanos? Cuando usted habla la Torá, está profetizando, y en una dimensión poderosa,
Porque es la palabra profética, por tercera vez lo digo, es la palabra profética más segura. ¿Hay profecía en su boca cuando habla la Torá? Sí. ¿Hay revelación en su boca cuando habla la Torá? Sí. ¿Hay poder en su boca cuando habla la Torá? Sí. Porque es palabra del Eterno. Aleluya. Nosotros somos los Moshe de esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Baruch Hashem, hemos sido llamados para decirle a los faraones que dejen ir al pueblo, para que le celebren fiesta al Eterno Dios de Israel. Entonces, si un faraón, de hecho nos están escuchando, nos están viendo los faraones. Yo sé que nos ven, hermanos. Hoy le decimos a los faraones que se oponen a las fiestas del Eterno: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Dice Yahvé de los ejércitos, dice el Dios de Israel: ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo. ¿Y qué va a pasar si no soltás al pueblo para que celebre las fiestas del Eterno? Ahí está en la Torá. Vienen las plagas, vienen los juicios del Eterno. Hoy lo citamos, hermano Yohanan, lo citaba al mediodía, Zacarías 14. Dice que ¿qué va a pasar sobre los que no celebran la fiesta de los tabernáculos? Zacarías 14. Vienen las plagas, dice Zacarías 14, sobre aquellos que no celebren la fiesta de los tabernáculos. Esta es la introducción, hermanos. Aleluya. Mire cómo comienza Shemot 12. El tema es Yeshua es nuestra pesa, pero esta es la introducción. Aleluya. Mire qué interesante la conexión que el Eterno nos revela en Éxodo 12. Porque alguien puede decir: ¿y qué tiene que celebremos el 31? O el 1 de enero. Eso no tiene nada de malo. Que comamos relleno de chancho. Dice que todos los que comen cerdo serán talados. Estamos hablando de los juicios del Eterno. Amén, hermanos. Y dice que Apocalipsis, dice el libro de Apocalipsis, que todos los juicios del Eterno son verdad y que son justos. Hasta se canta: teme a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Eso está en Apocalipsis y se canta, pero no se comprende ni se entiende la dimensión de lo que se canta. Se canta solo por cantar, porque dice que los que comen carne de cerdo serán talados. Dice en Isaías 66, y lo vamos a leer. Pero dice mata y come. ...66 de Isaías... versículo 4... que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldos de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor y fuego que arde todo el día.
Amén. 66:17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahvé. Y por si citan Hechos 10, la visión de Hechos 10 del lienzo de Kefa de Pedro nada tiene que ver con comer carne de cerdo. Tiene que ver con la salvación de los gentiles. Dice en el mismo capítulo 10, Kefa, cuando llega a la casa de Cornelio, reconoce cuál es el significado de la visión. Le costó muchísimo entender el significado de la visión. Y Kefa dice: ahora entiendo que a ningún hombre llame común o inmundo. Y la voz, cuando el lienzo se bajaba 3 veces, decía: no llames común o inmundo lo que yo he santificado. No se trataba de animales. Kefa dice: ahora entiendo que a ningún hombre llame común o inmundo, pero es a ese hombre que ha sido lavado con la sangre del Cordero de Pesach, de lo que nosotros estamos hablando hoy. Yeshua murió no para santificar cerdos, me disculpan, para los No, y no tengo por qué pedir disculpas porque es la verdad del Eterno. ¿Sí? Retiro lo dicho. ¿Sí? Yeshua no murió para santificar cerdos. Yeshua murió para santificar seres humanos. Esa es la verdad de la Torah, esa es la verdad de las Sagradas Escrituras. Aleluya. Éxodo 12, Shemot 12. Habló Yahvé a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes, mire cómo comienza este capítulo donde el Eterno va a ordenar la Pesach. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces es importante hacer la diferencia en que el 1 de enero no es el primer día del año, sino que es el primer día de Aviv, porque el Eterno mismo dice este mes. Ahí no lo dice Moshe, ahí no lo dice Aarón, ahí no lo dice ningún líder religioso. Es el Eterno, el creador del universo. Entonces, ¿usted a quién le cree? La pregunta no va dirigida para los que estamos aquí, porque todos somos creyentes en el Eterno Dios de Israel. Está dirigida para el que nos está viendo ahí y no cree. ¿Usted a quién le cree? ¿A su líder religioso o al Dios de Israel que está hablando aquí en Éxodo 12? Aquí el Eterno nos dice que es el 1 de enero, el inicio del año. Aquí no aparece enero en Éxodo 12. Alábalo porque Él vive. Aquí dice que es el mes de Aviv. 13:4 de Éxodo. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv. 13:4 de Éxodo. El Eterno dice: vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Aviv significa primavera. Entonces es en el mes de la primavera. ¿Cuándo comienza el mes de la primavera? Entre marzo y abril. La luna nueva entre marzo y abril. La luna nueva que acontece entre marzo y abril marca el mes de la primavera, marca el mes de Aviv. Dijimos que mencionaríamos varias veces este versículo de 1:14 de Bereshit de Génesis. Génesis 1:14. Dijo luego Elohim: haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dice la versión en español.
La palabra que tradujeron como estaciones en el original hebreo es Moadim. Y Moadim son las solemnidades, son las fiestas del Eterno. Mire la importancia de las solemnidades, de las fiestas del Eterno, que aparecen desde el relato de la creación. Y los faraones hasta el día de hoy se oponen a que se celebren las fiestas del Eterno. No, dice, si eso ya fue clavado en la cruz. No es cierto, dice que la Pesaj es a perpetuidad. La muerte de Yeshua habla de esa libertad para la humanidad de generación en generación hasta que Él regrese. Rab Shaul, el apóstol Pablo, escribió: la muerte del Adón Yeshua anunciáis hasta que Él venga. Y eso es Pesaj, porque Él murió en la fiesta de Pesaj. Entonces hay una unidad entre el calendario. Es necesario el celo por el calendario del Eterno, porque el Eterno dice que el año comienza, el año sagrado comienza en el mes de Aviv, que es el mes de la primavera. Las plantas y los animales lo saben. Las plantas y los animales lo saben. Las plantas y los animales lo saben. Es el año del sagrado, es el año del Eterno. Y cuya primera fiesta, cuya primera solemnidad, a los 14 días de este mes de Aviv, es el mes de Pesaj. Ahora sí, Yohanan, Juan 19. Como que nos vamos a quedar en la introducción, hermanos, de esta paracha. Entonces, los Yehudim, en este caso no se trata de la totalidad de judíos, sino de la élite que gobernaba a los judíos, porque recordemos que los judíos también seguían a Yeshua. ¿A quién sanaba Yeshua? A judíos. ¿A quién alimentaba Yeshua? En la multiplicación de los panes y los peces. A judíos. ¿A quién resucitaba Yeshua? A judíos. ¿Quiénes eran las mujeres que lloraban por él cuando cargaba el madero? Eran judías. ¿Quiénes eran los discípulos de Yeshua? Eran judíos. Por cuanto era la preparación, Juan 19:31, por cuanto era la preparación de la Pesaj, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el Shabbat, pues aquel día de Shabbat era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. 19:38, después de todo esto, Yosef de Ramataim, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente por miedo de las élites, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. También Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los romanos, entre los griegos, entre los cristianos, entre los judíos, para gusto o disgusto. Aquí dice que Yeshua fue sepultado como judío. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno.
Allí pues, por causa de la preparación de la Pesaj, de los Yehudim, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. Vemos que Yeshua muere en la solemnidad de la Pesaj. Muere en la misma solemnidad en que nuestro pueblo Israel salió de Egipto, que es la solemnidad que hoy estamos estudiando en esta parashá Vot, Shemot, Shemot 12. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama asaftan. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora novena. ¿Por qué la hora novena? Porque es la hora, según Levítico 23, también lo leímos en Éxodo 12, vayamos a Levítico 23. Levítico 23, 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes de Yahvé, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes. Pesaj es de Yahvé. La primera tarde, según el cálculo hebreo, es del mediodía a las 3 de la tarde. Y de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Entonces, entre las 2 tardes es las 3 de la tarde. La hora novena del día, sol, porque la palabra día se refiere tanto a las 24 horas como a las 12 horas de luz solar. Entonces, para el día solar, o las 12 horas del día solar, o de iluminación, o cuando hay sol, la hora novena son las 3 de la tarde. Y aquí nos dicen en Mateo 27, 46, que Yeshua murió a las 3 de la tarde. Marcos 15:34 también nos dice que Yeshua murió a las 3 de la tarde, es decir, a la hora de Pesaj, a la hora que se sacrificaba el cordero de Pesaj, exactamente a la hora del sacrificio del cordero de Pesaj. Entonces Yeshua es el cumplimiento de Pesaj. Yeshua es la razón de la solemnidad de Pesaj. Amén. Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con matzah o matzot, panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mire lo que escribió el Rab Shaul, el apóstol Pablo, referente a la fiesta de Pesaj. Dice que nuestra Pesaj es Yeshua.
Pero aquí no dice que después de la muerte de Yeshua, los discípulos dejaron de celebrar la fiesta. Todo lo contrario. En el versículo 8, 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta, dice el apóstol Pablo, dice el Rab Shaul, celebremos la fiesta. Entonces hay una continuidad, porque la misma Torah nos enseña en Shemot 12 que la fiesta de Pesach debe celebrarse de generación en generación. Entonces, amados hermanos, el tema continúa, es demasiado extenso. Yeshua, nuestra Pesach, y la vigencia de esta fiesta en el sentido mesiánico y profético, y en el sentido de que la razón misma de la solemnidad de la fiesta es Yeshua HaMashiach mismo. Demos gracias al Abba Kadosh por su palabra. Abba Padre, bendito eres Yahvé Sebaot, Rey del universo, Rey de gloria, Rey de majestad. Todo honor y toda alabanza y toda la adoración sea para ti en esta hora, amado Abba Kadosh. Porque has permitido, Abba, que tu palabra sea expuesta una vez más. Has permitido que el evangelio de la Torah y de la gracia sea proclamado a las naciones. Has permitido que la revelación mesiánica, Abba Kadosh, sea predicada para conocimiento de los gentiles. La gloria de tu pueblo Israel y la luz y revelación a los gentiles de Yeshua HaMashiach, tu amantísimo Hijo. Es a través de Yeshua que las densas tinieblas que nos hablan esta parashá que se podían palpar, las densas tinieblas de mentira, del engaño, del pecado, de la iniquidad, de la transgresión, de las religiones falsas, de las doctrinas erradas, de las religiones que adversan la Torah Emet, la Torah de verdad, la palabra del Eterno. Es solamente a través de la sangre de Yeshua que esas mentiras caen, Abba Kadosh. Es solamente a través de la sangre de Yeshua que la muerte espiritual no puede tocar al ser humano. Gracias te damos, Elohim eterno, porque has revelado en cada uno de nosotros al Cordero de Pesach. Nosotros creemos a la declaración del Cohen Yohanan Hamadril, Juan, el inmersor del sacerdote Juan, el inmersor, que dijo acerca de Yeshua: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él como sacerdote estaba calificado para hacer tal declaración, para reconocer a Yeshua como el único Cordero de Pesach. Ese Cordero que está profetizado en Éxodo 12, en cada versículo de ese capítulo, y que por razones de tiempo no podemos hablar, Abba Kadosh, de todas las profecías contenidas en Éxodo 12. Ahí está profetizada la muerte de Yeshua como Cordero de Pesach. Ahí está profetizado el derramamiento de su sangre, que es poderosa y es eficaz para perdón de pecados, para salvación de la humanidad, para redención de Israel y de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Aleluya. Al judío primeramente y después al gentil. Al judío primeramente y después al gentil. Este es el evangelio, esta es la besorá que predicamos. El evangelio hecho en Sión, el evangelio hecho en Jerusalén. Porque Yeshua dice: me seréis testigo en Jerusalén. Primeramente en Jerusalén,
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy quizás desde este lugar que pudiéramos referirnos como lo último de la tierra, estamos proclamando al Mesías, Yeshua. Estamos proclamando al Redentor. Estamos proclamando al Salvador. Estamos predicando a Yeshua como el cumplimiento de la Torá, como verdadero Cordero de Pesach. Gracias, Yeshua Hamashiach, porque por tu sangre hemos sido libres, por tu sangre hemos sido salvos, por tu sangre hemos sido comprados, por tu sangre tenemos vida eterna, por tu sangre tenemos perdón de pecados, por tu sangre tenemos salvación. Y en ningún otro hay salvación, solamente en Yeshua Hamashiach. Hoy levantamos una vez más desde este lugar el nombre poderoso, el nombre maravilloso de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Aleluya. Y nos despedimos diciéndote, si estás en un lugar donde no te predican al Mesías judío como Cordero de Dios y como Cordero de Pesach, que quita el pecado del mundo, y no te predican que Yeshua es la razón de la fiesta de Pesach y que la fiesta de Pesach está vigente hasta el día de hoy, te decimos: escapa por tu vida. Shabbat Tov y bendiciones.